Hola chicos, chicas, bueno, pues vamos a seguir con este tema de nuestro temario que teníamos pendiente. Entonces, pues ya saben, cualquier duda o inquietud que tengan, me pueden mandar un mensaje y con gusto se los puedo responder. Entonces, ¿cuál es el tema que vamos a ver en esta clase? Vamos a ver el tema de la hemostasia y la cascada de coagulación. Obviamente, dentro de la hemostasia es importante que sepan que dentro de la hemostasia vamos a tener a la cascada de coagulación, pero como es un proceso muy importante al hablar de sangre, se le da el nombre de ambas para esta clase, porque pues sí es de verdad muy, muy importante, lo van a ver en tercero y en cuarto semestre, y durante su internado y durante toda su formación como médicos y ya siendo médicos. Entonces, por eso es muy importante. Así que vamos a empezar con nuestra clase. Ok, primero que nada necesitamos saber que nuestro sistema circulatorio necesita tener dos cosas que son demasiado esenciales, demasiado vitales para que tenga un buen funcionamiento. Primero, la sangre debe de ser líquida y segundo, que no deben existir fugas a través de los vasos. Entonces, el que se cumplan estos dos principios, tanto que la sangre sea líquida y que no existan fugas a través de los vasos, se va a dar por la fibrinolisis y la hemostasia. Muy importante saber esto. Aquí les puse un diagrama donde nos muestra que la hemostasia se divide como en varias fases, que son las que les voy a ir desglosando poco a poco durante esta clase, ¿ok? Primero vamos a tener a la hemostasia primaria, luego a la hemostasia secundaria, y nuestro último pasito para que se cumpla la hemostasia es la fibrinolisis, ¿ok? Entonces, vamos a empezar primero con hemostasia primaria. Pero obvio, antes de esto, necesitamos saber qué significa hemostasia, de dónde viene este término, ¿sale? Entonces, la palabra hemostasia, según su etimología, tenemos que viene de la palabra hemos, que significa sangre, y estasis, que significa estabilidad. Entonces, nos da a entender que significa la búsqueda de esta estabilidad en la sangre. Otra definición es la prevención de una hemorragia, y en los libros se nos maneja como la prevención de pérdida de sangre. La hemostasia va a estar caracterizada por 4 pasos principales. El primero, el de la vasoconstricción. Segundo, el del aumento de la presión tisular. Tercero, la formación de un tapón plaquetario. Y cuarto, la formación de un coágulo. Ojo aquí, hay dos formaciones. Primero vamos a tener un tapón plaquetario y luego vamos a tener un coágulo. Y ok, ahora sí pasamos a la hemostasia primaria. ¿Cuáles son los pasos de la hemostasia primaria? Primero vamos a tener la lesión a un vaso o exposición al subendotelio. ¿Qué es esto? Cuando se daña un vaso, la sangre pues va a salir, va a estar expuesta, y después de esto vamos a tener una vasoconstricción, va a haber un aumento de la presión tisular y luego vamos a proceder a formar un tapón plaquetario. Esta formación del taponcito va a estar dada por 3 fases: la adhesión de plaquetas, la activación de plaquetas y la agregación de plaquetas, ¿sale? Entonces, nuestra hemostasia primaria va a estar desde que se daña un vaso hasta que se forma un tapón plaquetario. Y bueno, empecemos por la vasoconstricción o el espasmo vascular. Entonces, como les dije, vamos a iniciar con la lesión de un vaso. Entonces, vamos a tener un vaso lesionado, una ruptura del vaso, y por esto nuestro cuerpo, ya saben que es súper inteligente. Entonces, al romperse un vaso sanguíneo, lo primero que va a pasar es que el músculo liso, importante recordar que nuestros vasos sanguíneos tienen este músculo liso, y este mismo músculo liso se va a contraer si hay una lesión en el vaso, ¿sale? Entonces, la vasoconstricción
va a hacer que la luz del vaso sea más chiquita, como se ve aquí en la imagen, y esta reducción de la luz del vaso va a hacer que el flujo sanguíneo también esté reducido. Ahora es importante saber por qué se da esta contracción, esta vasoconstricción. Primero vamos a tener que la lesión, o sea, el lugar de la lesión va a generar un espasmo del músculo liso, como les dije. Pero ¿qué otra cosa tiene que ver con la vasoconstricción? Pues bueno, los tejidos traumatizados y las plaquetas van a hacer que ciertos factores autacoides lleguen al lugar de la lesión. Ahora, ¿qué son los factores autacoides? Pues bueno, son una serie de sustancias de la inflamación que nos van a ayudar pues, a este proceso de la inflamación, ¿no? A reparar, a atacar extraños, a atacar antígenos que no reconoce nuestro cuerpo. Entonces van a llegar todas estas sustancias, histamina, bradicininas, sustancia P, etcétera, a tratar de arreglar esto y vamos a tener o también como resultado la constricción del vaso. También está dado por reflejos nerviosos, esta misma contracción del vaso. Entonces ya se lesionó el vaso, ya se contrajo, redujo la luz y se redujo el flujo sanguíneo. Entonces, ¿qué sigue de ahí? Pues bueno, se va a aumentar la presión tisular. Ahora, hay que saber que la presión tisular está contribuyendo a la hemostasia porque va a disminuir la presión transmural. Ahora, ¿qué es la presión transmural? Pues como su nombre lo dice, va a ser la presión que está entre algo y algo. Entonces va a ser esta diferencia entre la presión que tenemos dentro de nuestro vaso sanguíneo y dentro de nuestro tejido. Entonces, la presión transmural va a determinar el radio del vaso, ¿ok? Entonces, si se aumenta la presión tisular, al igual que la vasoconstricción, se va a reducir la luz del vaso y se va a reducir el flujo sanguíneo, ¿ok? Entonces, aumenta la presión tisular, va a disminuir la presión transmural, haciendo como resultado la reducción de la luz del vaso y la reducción del flujo sanguíneo. Ahora, es importante saber que nos vamos a aprovechar de esto cuando nos cortamos un dedo y apretamos la herida para que deje de sangrar. ¿Ok? Vamos a apretar, vamos a reducir, va a aumentar la presión tisular, va a disminuir la presión transmural y vamos a reducir la luz del vaso y el flujo sanguíneo. Ahora entonces ya pasó todo esto y vamos a pasar al último pasito de la hemostasia primaria, que como les dije se va a dividir en tres. Entonces, ¿qué es la formación de un tapete plaquetario? Pues bueno, es este paso donde las plaquetas van a hacer como imagínense que están pintando un cuarto. Entonces están pintando ustedes su cuarto y las plaquetas es la pintura blanca que van a poner en su pared, ¿ok? Entonces las plaquetas van a ir mm, tapando la pared vieja, van a ir tapando la pared vieja, tapándola, 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 es lo mismo. Van a llegar a nuestra sangre las plaquetas, bueno, a nuestro lugar de la lesión las plaquetas, y van a ir tapando, tapando, tapando ese lugar donde se formó la lesión del vaso, ese lugar por donde se está saliendo la sangre y no queremos que se salga, ¿ok? Y como aquí vemos, estas bolitas moradas son las plaquetas que están recorriendo el lugar para ir tapando ese hoyito que tenemos en el vaso. Entonces, esta formación del tapón, pues obviamente va a tener un proceso molecular y vamos a dividirlo en tres fases, la de la adhesión, la de la activación y la de la agregación. Entonces, pasemos a la adhesión plaquetaria.
Esto más que nada va a estar mediado por los receptores en las membranas de las plaquetas. Las plaquetas van a tener en su membrana ciertos receptores que se van a llamar integrinas. Estas integrinas van a tener un ligando. Imagínense que un ligando va a ser un imán, va a ser algo que atrae otra molécula, ¿ok? Una molécula que atrae otra molécula. Este imán para las integrinas se llama factor de von Willebrand. ¿Ok? Es un factor de la coagulación, les voy adelantando. Y este factor va a estar en las células endoteliales, dentro de los cuerpos de Weber-Pala y en los gránulos alfas de las plaquetas. Entonces, vamos a tener nuestras plaquetas en su membrana, las integrinas, y el ligando, el imancito, va a ser el factor de von Willebrand, ¿ok? Entonces, para que se libere el factor de von Willebrand, necesitamos tres cosas: una fricción alta, algunas citocinas y tener hipoxia, carencia de oxígeno, disminución de oxígeno. ¿Ok? Entonces, el factor de von Willebrand se va a unir con un receptor, que es la glucoproteína 1B, 1A. ¿Ok? Entonces, es importante saber que nuestras plaquetas van a tener unos receptores y el ligando de estos receptores va a ser el factor de von Willebrand, y que el factor de von Willebrand, al salir, al liberarse de las células endoteliales o de los gránulos alfas de las plaquetas, se va a unir a un receptor que se llama glucoproteína 1B, 1A. ¿Ok? Y recordar que los receptores en las plaquetas, en las membranas de las plaquetas, se llaman integrinas. Y con esto pasamos a la activación plaquetaria. Entonces, nos quedamos con que el factor de von Willebrand se unió a la glucoproteína 1B, 1A, ¿sale? Entonces, esta unión va a hacer que haya ciertos cambios en la configuración de los receptores de las plaquetas. O sea, va a haber un cambio ahí molecular en los receptores de nuestras plaquetitas, y esto va a hacer que se inicie una señalización llamada cascada de señalización dentro de nuestras células. Entonces, ¿en qué consiste esta cascada de la señalización? Ok, antes de esto, pues ya, se une el factor von Willebrand con la glucoproteína 1B, 1A, y todo esto va a generar cambios. Después de estos cambios, pues vamos a iniciar una señalización. Esta señalización va a hacer que las plaquetas realicen dos cositas. Bueno, tres, pero dos muy importantes. Primero, las plaquetas van a realizar exocitosis del contenido de sus gránulos de almacenaje. O sea, que de los gránulos de almacenaje de las plaquetas van a liberar, van a sacar ATP, ADP, serotonina, calcio. Además de eso, dentro de sus gránulos alfa, van a también sacar, van a exocitar el factor de von Willebrand, más factor de von Willebrand, factor 5 y el fibrinógeno. Además de todo esto, se va a liberar el tromboxano A2, perdón, y todo esto, todas estas moléculas que salen de las plaquetas, la liberación del tromboxano A, el ATP, el ADP, la serotonina, el calcio, el factor de von Willebrand, el factor 5, el fibrinógeno, obviamente va a hacer que cambie la morfología de nuestras plaquetas. Entonces, aquí ya tenemos una activación de las plaquetas, al cambiar esta morfología por esta cascada de señalización. Y pues pasamos a nuestro último pasito, que es la agregación plaquetaria. Entonces, todas estas moléculas que quedamos que se liberaban, que se exocitaban de las plaquetas, van a hacer que se amplifique la respuesta de la activación. O sea, van a hacer que se haga mayor y mayor y mayor. La amplificación significa, así coloquialmente, se los voy a explicar cómo una persona le cuenta un chisme a tres personas. Estas tres personas, cada una le va a contar el chisme a otras 5 personas, y estas 5 personas van a ir contando y contando.
el chisme a más y más personas, ¿ok? Esto es una amplificación, donde de una cosita se generan muchísimas, o sea, el mismo chisme a muchas personas, les llega a muchas personas. Esto es la amplificación, esto es lo que van a hacer nuestras plaquetas. Bueno, nuestras moléculas que liberaron las plaquetas, que pues es lo mismo, ¿no? Primero, la serotonina y el tromboxano A2 van a activar a otras plaquetas para que se promueva la agregación, para que vengan más plaquetas y ayuden, y vengan más plaquetas y ayuden en el sitio de la lesión del vaso. Y luego el factor de von Willebrand, como ya les dije, se va a unir a su receptor, que es la glucoproteína 1B1A, y va a activar a más plaquetas, y esta activación va a hacer que haya ciertos puentes moleculares entre las plaquetas. ¿Ok? Entonces, va a haber un cambio en la configuración de la glucoproteína 1B1A, donde lo va a hacer capaz de que se una al fibrinógeno. ¿Ok? Entonces, esta glucoproteína se va a unir, o bueno, va a ser capaz de unirse al fibrinógeno, y este fibrinógeno va a hacer que se creen puentes entre las plaquetas. Entonces, imagínense que el fibrinógeno va a dar brochacitos entre las plaquetitas, ¿ok? Entonces, va a hacer que se haga como una redcita de plaquetas, ¿ok? Vamos a tener como si fuera, no sé, déjenme pensar, como si fuera una gasita. Imagínense que el fibrinógeno es ese que va haciendo los puentecitos, y al final vamos a tener una pequeña gasita, o sea, imaginario, obviamente no se ve como una gasa, pero imagínense ustedes que así queda estos puentes, y esto nos da la formación de un tapón plaquetario, ¿ok? Entonces, aquí ya se termina nuestra hemostasia primaria con la formación del tapón plaquetario. Pero pues ya sabemos que tenemos la hemostasia secundaria, ¿ok? Entonces, procedemos a la hemostasia secundaria. Aquí es donde entra nuestra queridísima cascada de la coagulación. Y pues antes de eso necesito decirles algunas cositas para que tengan en cuenta. Primero, hay que diferenciar un coágulo de un trombo. Un coágulo se va a definir como esta masita semisólida de plaquetas y fibrina que van a estar atrapadas en una malla de fibrinas, donde puede haber eritrocitos, leucocitos y suero. Como ya les expliqué, es como si fuera esta mallita, una gasita, donde el fibrinógeno participa con sus brochazos, ajá, y las plaquetas quedan pues obviamente atrapadillas ahí. Y obviamente como en nuestra sangre sigue fluyendo, sigue fluyendo, puede que los eritrocitos y algunos leucocitos y suero queden atrapados también en esta malla. Entonces este coágulo es una masa semisólida. El trombo es lo mismo que un coágulo, pero este término se va a reservar para patologías, para cuando nosotros nos referimos a algo patológico, a algo malo, algo que no es normal, alguna, sí, pues patología. Entonces, importante saber esta diferencia, y pues saber que la formación del tapón plaquetario, que está dentro de la hemostasia primaria, y la coagulación sanguínea, que está dentro de la hemostasia secundaria, son dos procesos que se van a relacionar, pero son diferentes, ¿ok? Es diferente formar un tapón de plaquetas que un coágulo sanguíneo. Y estos dos pueden ocurrir uno después del otro, pero también puede ocurrir uno y el otro no, ¿sale? Y saber que nuestro sistema cardiovascular va a mantener este equilibrio entre ambos estados patológicos. O sea, va a mantener este equilibrio entre no tener una coagulación excesiva y no tener una, ¿cómo se dice? Ay, Dios, ni una coagulación, o sea, ni que la sangre sea tan espesa, ni que la sangre sea tan líquida, por así decirlo, ¿sale?
Y bueno, pues vamos a hablar de los protagonistas de la cascada de la coagulación, ¿sale? Se llaman factores de la coagulación. Los factores de la coagulación, pues son proteínas que se caracterizan por tener ciertas cositas importantes en su estructura. Ojo, ustedes están chiquitos, no es tan importante que se lo aprendan, pero deben de saber que tienen cosas que los van a caracterizar, los van a hacer importantes y por eso van a participar en la cascada de coagulación. Lo que sí quiero que sepan es que son proteínas. Primero vamos a tener dentro de su estructura un péptido de señalización que, como su nombre lo dice, pues les va a ayudar a señalizar. Vamos a tener un propéptido, que es un dominio que va a estar rico en ácido gamma carboxiglutámico. Este ácido va a ser derivado de la vitamina K. Vamos a tener un dominio, bueno, vamos a tener 3 dominios. 4 en sí, pero a uno se le llama propéptido. Y los otros 3 van a ser un dominio tipo EGF, un dominio Kringle y un dominio catalítico. Aquí está su tesoro, el tesoro de la cascada de coagulación. Primero vamos a tener los factores de coagulación, se los voy a ir diciendo uno a uno. Tienen su propio nombre y algunos sinónimos. Entonces, pues vamos a irnos con el factor 1, mejor conocido como fibrinógeno. El factor 2, mejor conocido como protrombina. El factor 3, también conocido como tromboplastina tisular o factor tisular. El factor 4, mejor conocido como calcio. El factor 5, mejor conocido como proacelerina y también como factor lábil o como anticuerpo globulina. El factor 6 no existe, no tenemos, entonces si les pregunto en el examen, factor 6 no hay, no tiene nombre, no existe, no participa, ¿ok? Y del factor 5 nos pasamos al factor 7. El factor 7, también conocido como proconvertina, factor estable o como acelerador de la conversión de protrombina sérica. Después tenemos al factor 8. Este factor 8 se conoce muchísimo más como factor antihemofílico A, también como globulina antihemofílica o como factor antihemofílico. Entonces, como ven, el factor 8 va a estar relacionado a la hemofilia A. Luego nos pasamos al factor 9. Este factor 9 es el factor de Christmas, mejor conocido como factor antihemofílico B o componente tromboplastínico del plasma. Entonces, como ven, también este factor está relacionado a la hemofilia, pero a la hemofilia del tipo B. Luego nos pasamos al factor 10, mejor conocido como factor de Stuart o factor de Stuart-Brower. Tenemos después al factor 11 o al factor antihemofílico C o al PTA, que significa antecedente tromboplastínico del plasma. Este también va a estar relacionado con la hemofilia del tipo C. Luego vamos a tener a el factor 12 o factor de Eichmann y al factor 13 o al factor estabilizador de la fibrina. Tenemos aquí también estos 3 cositas que pues no son literal como los protagonistas, pero también tienen que ver. Tenemos a la precalicreína o factor de Fletcher y al cininógeno de masa molecular alta o al factor de Fitzgerald o CAM, que significa cininógeno de alto peso molecular, y pues a las plaquetas en sí. Ahora, es importante que saber que vamos a tener factores que dependan de la vitamina K. Vamos a tener 4 factores. El factor 2 o protrombina, el factor 7 o antihemofílico, el factor 7 o proconvertina, el factor 9 o antihemofílico B y el factor 10 o factor de Stuart. Ahora, ¿por qué es importante saber que hay factores que dependen de la vitamina K? Ok, estos factores, el 2, el 7
el 9 y el 10, son sintetizados en el hígado. Entonces, esta síntesis que se hace en el hígado se produce a través de una vía que depende de la vitamina K. Entonces, se necesita tener vitamina K para que esta vía, donde se sinteticen los factores 2, 7, 9 y 10, sea realizada en el hígado, ¿sale? Entonces, importante saber que si hay un déficit de vitamina K, hay que checar estos factores y nuestra coagulación, porque puede venir de ahí, de un problemita con la vitamina K. Y también, si tenemos problemas de coagulación, checar nuestra vitamina K para ver si ese es la causa de que tengamos problemas en la coagulación, ¿sale? Entonces, esto sí, súper importante que se aprendan los factores de coagulación y cuáles son los factores que dependen de la vitamina K. Bueno, ya con esto vamos a pasar a los factores anticoagulantes. Si bien pues no son los protagonistas de esta cascada, hay que saber que estos factores nos van a ayudar a regularizar la hemostasia. ¿Por qué? Porque si tenemos coagulantes, debemos tener anticoagulantes en nuestro cuerpo, porque como saben, todo nuestro cuerpo debe tener un balance, ¿ok? Entonces, tenemos al inhibidor de la vía del factor tisular, mejor conocida como la vía intrínseca, perdón, la vía extrínseca. Eh, entonces, inhibidor de la vía del factor tisular, antitrombina 3, que también es muy importante, la trombomodulina, la proteína C, pero activada, y la proteína S. Entonces, no es tan importante que se los aprendan, o sea, igual los van a ver cuando estén en tercero o cuarto semestre, pero importante saber que si hay factores coagulantes, va a haber factores anticoagulantes, porque nuestro cuerpo necesita una regulación. Y con esto, aprendiendo estos factores, necesitamos pasar a la cascada de coagulación en sí. Ok, yo se las voy a dar fácil, una versión fácil, tranquila, para que ustedes la puedan entender. Pero pues en tercero o en cuarto semestre se van a encargar de que se las aprendan y de que se aprendan tanto la vía que les voy a explicar, que es la clásica, como la vía más dificilita, ¿ok? Entonces, se sabe que la cascada de coagulación puede tener dos orígenes, una vía intrínseca o una vía extrínseca. La vía intrínseca en sí, pues es la que se va a activar cuando la sangre entre en contacto con una superficie que esté cargada de manera negativa, o sea, al interior. La vía extrínseca se va a activar cuando la sangre entre en contacto con un material que venga de membranas celulares dañadas del exterior, ¿ok? En ambos casos vamos a generar una reacción en cadena que va a provocar que los precursores de factores activen a otros precursores y que vaya sucediendo este proceso. Es como que vaya derivando de un proceso otros, ¿ok? Y saber que ambas vías, tanto la intrínseca como la extrínseca, van a terminar en una vía común. Y esta vía común va a terminar en la generación de trombina y de fibrina, ¿ok? Entonces, vamos a explicarles la vía clásica de una manera súper sencilla. Me gustaría que se la aprendieran de esta manera porque ustedes están chiquitos ahorita, no necesitan estar tan cargados de información. Obviamente, si están de tercero para arriba de semestres, me gustaría que se aprendieran la versión clásica y la versión nueva. Y nada, vamos a empezar con la cascada de coagulación clásica. Esta cascada de coagulación clásica, tenía ya mucho, mucho tiempo donde se pensaba que así era como pasaba, ¿no? Que
de un suceso iba a provocar otro suceso y así se iba a ir. Un proceso iba a generar otro y otro y otro y otro y otro y otro. Pero ahora se sabe que son procesos que van a pasar de manera simultánea, no uno tras otro, sino que van pasando al mismo tiempo, ¿sale? Entonces vamos a empezar con la vía clásica. La vía clásica pues ya está viejita, es la primera que se investigó, que se sacó, que se estudió. Entonces, como les dije, vamos a tener dos vías, la intrínseca y la extrínseca. Como ven, la intrínseca es más larguita y la extrínseca es más chiquita. Importante saber para ahorita otro temita que les voy a explicar. ¿Sale? Entonces, la vía extrínseca va a iniciar con un traumatismo. Este traumatismo va a hacer que nuestro factor 7, mejor conocido como proconvertina, vaya al lugar de la lesión, sea activado y el factor el factor 7 se active, llegue el factor tisular, llegue el factor 10 o factor de Stuart y se active. Y hasta aquí lo voy a dejar. Entonces, repasando, va a haber un trauma, va a llegar el factor 7, se va a activar, va a llegar el factor tisular, ayudando a que el factor 10 llegue y se active. Por otro lado, la vía intrínseca, dentro del vaso, lo que va a suceder es que va a llegar el factor 12 o factor de Eichmann y se va a activar. Entonces, esto va a provocar que el factor 11 o el antihemofílico C llegue y se active. Esto provocando que el factor 9 o antihemofílico B llegue y se active. Al estar activado, va a llegar el factor al estar activado el factor 9, va a provocar que se active el factor 8, bueno, que llegue ya el factor 8 activado, y esto va a ayudar a que el factor 10 se active. ¿Ok? Entonces, en resumen, vía intrínseca, factor 12 se activa, llega factor 11 se activa, llega factor 9 se activa, que con ayuda con el factor 8 activado va a hacer que el factor 10 llegue y se active. Cuanto a la vía extrínseca, va a haber un trauma, el factor 7 se va a activar, va a llegar el factor tisular que va a ayudar a que el factor 10 llegue y se active. Entonces, como ven, estas dos vías van a terminar con que el factor 10 va a estar activado. Entonces, a partir del factor 10 activado, se va a encontrar la vía común, ¿ok? La vía común empieza con el factor 10 activado, ya sea por alguna vía extrínseca o por la vía intrínseca, y va a ser que el factor 5 ya activado llegue y ayude a que la protrombina o el factor 2 se active y se convierta en trombina. Y que esta trombina, cuando llegue el fibrinógeno o factor 1, se convierte en fibrina o factor 1 activado. Y ya a partir de esta formación de la fibrina, vamos a tener al factor 13 activado, mejor conocido como el factor estabilizador de la fibrina. ¿Ok? Entonces, este factor va a ayudar a que la fibrina se estabilice y pues vamos a terminar con la coagulación. ¿Sale? Entonces, repasísimo. Desde la vía intrínseca, factor 12 se activa, factor 11 llega y se activa, factor 9 llega y se activa, que junto con el factor 8 activado va a hacer que el factor 10 llegue y se active. Y vía extrínseca, va a haber un trauma haciendo que el factor 7 llegue y se active y que con el factor tisular a partir del trauma llega
y estos dos ayudan a que el factor 10 llegue y se active. Entonces, el factor 10 activado va a llegar el factor 5 activado o la proacelerina para ayudar a que ayudar a que llegue el factor 2 o protrombina y se active, y que esta trombina o factor 2 activado genere o sea, le llame al fibrinógeno para que llegue al lugar de la lesión y se active formando así la fibrina. Esta fibrina o factor 1 activado va a necesitar del factor 13 o el factor estabilizador de la fibrina para concluir con la coagulación. ¿Ok? Entonces, importante aquí, pues que se aprendan la vía, que la entiendan. Si hay dudas, ya saben, me pueden preguntar. Y saber que la vía intrínseca es un poquito más larga, la vía extrínseca es un poquito más corta, pero sus orígenes son diferentes. Y saber que el factor 2 activado es la trombina y el factor 1 activado es la fibrina. ¿Ok? Y después de esta vía clásica, como les dije, pasó tiempo, se creía que la coagulación era pasito tras pasito, tras pasito, tras pasito, tras pasito, y ahora se sabe que no, que la coagulación es un proceso simultáneo, que pasa un proceso cuando está pasando otro, y este mismo proceso ayuda a que pase otro, bla, 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 pero al mismo tiempo. Saber, nada más importante, ustedes que están chiquitos, saber que tenemos 3 pasos de la cascada de la coagulación. Vamos a tener un paso inicial, una amplificación, que como les dije es eh, hacer por 2, por 3, por 4, por 5 del chisme. Y por último, la propagación, ¿sale? Entonces, si gustan aprendérsela, súper bien. Si están en tercero o en cuarto, ya se la deberían de saber. O sea, si están más arriba de cuarto semestre, pues ya, esto ya nos lo deberíamos de tener súper aprendido, ¿no? Entonces, saber que la nueva cascada de la coagulación nos dice que son procesos simultáneos, que no es uno tras otro y que tiene 3 pasos: un paso inicial, la amplificación y la propagación, ¿sale? Y que todo esto va a terminar en la formación de un coágulo. Ahora, les puse esto de aquí porque pues nosotros clínicamente ciencias de la salud nos vamos a dedicar a la clínica, ¿no? En la clínica, ¿cómo podemos saber si nuestra cascada de la coagulación tiene problemas, si nuestra coagulación tiene problemas, ¿no? Y cuáles son los factores que tenemos con problemas. Ok, pues como les dije, va a haber una vía extrínseca, una vía intrínseca. Entonces, vamos a tener dos mediciones que nos van a ayudar a saber si tenemos problemas en una o en otra vía, ¿sale? Entonces, vamos a tener el TP o el PT por sus siglas en inglés, mejor conocido como tiempo de protrombina. Este tiempo de protrombina va a medir los factores 7, 10, 5 y 2. O sea que en sí va a medir la vía extrínseca. ¿Ok? Entonces, su valor en un adulto normal va a ir de 11.5 a 14.5 segundos. Y pues obviamente, mira, mide súper poquitos factores. O sea, la vía extrínseca, como les dije, era la más chiquita, la donde había menos factores involucrados. Entonces, por eso su tiempo va de 11.5 a 14.5 segundos. Por otro lado, vamos a tener al TTP o al TTP activado, o por sus siglas en inglés, al APTT, o tiempo de tromboplastina parcial activado. ¿Ok? Entonces, este TTP se va a encargar de medir la vía extrínseca con exactitud los factores 12, 11, 9, 8 y 3, ¿sale? Entonces, su valor en un adulto normal va a ir de 28.6 a 38.2 segundos. La verdad, con sabernos la vía de coagulación vamos a saber y saber que el tiempo de protrombina evalúa la vía extrínseca y que el tiempo de tromboplastina parcial activado evalúa la vía intrínseca. Ya con eso vamos a saber cuál es el que tiene un rango menor
y cuál es el que tiene un rango mayor en segundos. ¿Ok? Entonces, resumen, tiempo de protrombina mide la vía extrínseca y tiene un valor en segundos corto, que va de 11.5 a 14.5 segundos. En cuanto al tiempo de tromboplastina parcial activado, o TTP, va a medir a la vía extrínseca y va a tener un rango en valor más largo, que va de los 28.6 a los 38.2 segundos, ¿sale? Importante porque nos lo tenemos que saber sí o sí. ¿Qué mide y cuánto es el rango? Y bueno, pues ya sabemos que la hemostasia secundaria termina cuando tenemos esta formación del coágulo. Entonces, pues ya sabemos que nuestra sangre tiene que tener cierto flujo, no debe de tener obstáculos para que pase, porque si no, pues se va a formar un coágulo cada vez más grande, y esto puede provocar que se forme un trombo si nos vamos a allá algo muy extremo, ¿no? Entonces, pues obviamente vamos a tener esta regulación de la formación de un coágulo. Vamos a deshacernos de ese coágulo cuando ya se haya formado nuestra, pues, costrita, ¿no? Cuando tengamos ese coágulo, no, hay que deshacernos de él. Este proceso se va a llamar como fibrinólisis, ¿sale? Ahora, ¿qué es la fibrinólisis? Pues va a ser esta degradación de las redes de fibrina que vamos a haber formado en la coagulación sanguínea, ¿ok? O sea, vamos a deshacernos de ese coágulo que nos hicimos después de la lesión del vaso. Esto, como les dije, para evitar que se formen trombos y para que nuestra sangre pase como debería de pasar sin sin tener una obstrucción es en su camino. Saber que se va a activar cuando se inicia la cascada de coagulación. O sea, si bien no va a pasar al mismo tiempo, se va a activar esta respuesta cuando inicia la cascada de coagulación. Y saber que la activación de este proceso va a estar dado por la activación de la plasmina. Esta plasmina es una enzima que digiere las proteínas o proteolítica, que pues es capaz de digerir proteínas como la fibrina, el fibrinógeno y otros factores de la coagulación, ¿sale? Porque acuérdense que los factores de la coagulación son proteínas. Entonces, la activación de la fibrinólisis va a estar dada por la activación de la plasmina, y esta activación de la plasmina se va a dar al inicio de la cascada de la coagulación, pero la fibrinólisis no se da simultáneamente cuando empieza la cascada de la coagulación, sino que es un proceso un poco más largo, tarda un poquito, ¿sale? Y pues, primero que nada, saber que la plasmina va a derivar del plasminógeno y que al digerir el digerirse la fibrina, que es casi nuestra último paso en la cascada de la coagulación, se va a llegar la plasmina, va a digerir a la fibrina, y esto va a formar a productos de la degradación de la fibrina o PDF, ajá. Entonces, hay que saber cómo, si bien el plasminógeno va a generar que se active la plasmina, ¿qué es lo que va a activar al plasminógeno? ¿Sale? Entonces, vamos a tener dos tipos de activadores del plasminógeno, los intrínsecos y los extrínsecos. Los intrínsecos va a ser el factor 12A. ¿Sale? Entonces vamos a tener el factor 12A ya activado, el factor de Eichmann ya activado. Este factor de Eichmann activado va a activar a la precalicreína, y esto va a activar a la calicreína, ¿vale? Y dentro de los activadores del plasminógeno extrínsecos, pues vamos a tener al TPA, o a los activadores tisulares del plasminógeno, que se van a encontrar en nuestro endotelio, ¿sale? Entonces, importante saber esto. Plasminógeno va a activar a la plasmina, pero el plasminógeno va a necesitar de otros factores, otras moléculas que lo activen para poder activar a la plasmina, y que esta plasmina
actúe sobre la fibrina, generando productos de la degradación de la fibrina. Que es básicamente degradar la fibrina, degradar el coágulo, ¿sale? Pero saber que todo empieza por activar el plasminógeno. En este esquema se los puse para ajá, creo que sí, era como el último pasito. El plasminógeno activa la plasmina llega sobre bueno, actúa sobre la fibrina, degradando el coágulo. Entonces degrada este coágulo y va a generar productos de la degradación de la fibrina. ¿Ok? Y pues esto es todo. ¿Sale? Terminamos con este tema. Ya saben, cualquier duda o algo que no entendieron bien, me dicen y se los explico con mucho gusto. Entonces, pues ya sabemos, esta clase nos fuimos desde que se lesiona nuestro vaso, se forma un tapón de plaquetas, se activan, se adhieren, activan y agregan las plaquetas, formamos un coágulo mediante la cascada de coagulación y después de esta formación del coágulo, pues hay que restablecer toda la normalidad y por eso se pasa al paso de la fibrinólisis, ¿sale? Entonces, estos productos de degradación de la fibrina, pues se van por la sangre y ya nos vamos deshaciendo de ellos, ¿sale? Entonces, pues ya termina la fibrinólisis y nuestra sangre, nuestro flujo sanguíneo vuelve a la normalidad. Y todo esto se produce cada que se lesiona un vaso. Cada que se lesiona un vaso se va a producir todo este mecanismo, ¿sale? Recordándoles que va a haber campaña de donación 12, 13 y 14 de octubre de 8 a 2 de la tarde. ¿Sale? Para que vayan a donar. Si no se han registrado, se registren. Ahí tenemos el link de registro. Y recordar que donar sangre es donar vida. Y aquí les puse un memecito que viene ad hoc con lo que vimos este día. Dice, las plaquetas viendo cómo te quitas la costra que hicieron para protegerte. Porque pues como saben, obviamente se va a tener que reiniciar el proceso que ya habían hecho y reiniciar, ¿sale? Entonces, para que se rían un ratillo. Gracias. Y por último les dejo esta imagen que me encontré por ahí, donde explica en súper sencillos pasos eh, ¿cómo se dice? La hemostasia. ¿Sale? Y pues para que lo vean, les paso la presentación, se las dejo en nuestros grupos de Teams y de WhatsApp. Y eso sería todo por este tema.